En el Teams puse el compromiso para que por favor me den a aceptar. Pero van como 5 o 6, entonces para que por favor hagan eso, por favor. Les agradecería mucho. Bueno, entonces la semana pasada nosotros trabajamos algunos problemas que pueden ser como de motivación a todo esto que vamos a hacer en principio, más o menos por allá como hasta el 70%. Y bueno, después lo vamos a aplicar, pero fue como algo ahí para mostrarles que todo en matemáticas nace en cierto sentido por un juego o una necesidad y que en cierto modo, si uno quisiera hacer matemáticas profundas partiendo de un simple juego, de una simple cosita que le nació a uno en la cabeza y que uno cree que se puede explotar, se puede. Y entonces hacer dibujitos, pues bacano, pero en verdad un grafo no es un dibujo. Listo, entonces vamos a definir lo que es un grafo. Entonces vamos a definir un grafo de esta manera. Un grafo es una... Dime, Julián. Profe, aquí estoy viendo, estamos todo el compromiso, pero no veo archivos, algo en Ok, sí, qué no pena ahí. hay un form. Yo No, ni digo, tira, no me tira ni link ni nada. Si quiere le comparto las pantallas. esta gente, hombre. Ah, sí, haceme el favor. Espérate, yo te doy Hágale, la pues. opción. Dale, compartime Es que la, pantalla, que es la, que yo la- quiero ver, y gracias ahí, Juli, yo quiero ver cómo les aparece porque, es que está la gente del pueblo. Ya. dale. Mira, Archivos, mira, aquí no mira, mira, está. mira. Lado izquierdo, compromiso académico. Ah, sí, Le sí, das algo. ahí, Listo. Fran, ahí está el compromiso, ahí está la formita para que lean. Listo. Vale. Eso lo quería ver, muchachos, porque es que en verdad en los otros cursos la gente dice, no, es que yo no lo veo, profe, y yo quería ver era cómo aparecía allí. Listo. No nos Ah, des mucha listo, pues. información, no nos des mucha información. Deja de compartir ya, Juli. Espere que esa me como. Arriba, a ti te va a aparecer como una pantallita verdecita o algo así, y dice Stop share, ¿sí o opciones. qué? Sí, esto. Chao. Ok, Listo, se fue. Todo bien, profe, gracias. gracias. Eh, bueno, gracias, Juli, para que todo el mundo le dé ahí. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es un grafo? Un grafo es una parejita ordenada de esta forma. Lo llamamos porque ya sabemos, pues, eso viene de graph, así, en inglés. La traducción de esto literal sería gráfico. Listo. La cosa es que gráfico suena muy como, vamos a hacer el gráfico de esta función o vamos a hacer un dibujito, vamos a hacer eso. Listo. Entonces, yo prefiero, como a mí me lo enseñaron, llamarlo un grafo. Listo. Y vamos a hablar de grafos. Ustedes pueden encontrar en la literatura que les pueden, o sea, o están buscando por ahí literatura y van a encontrar que cuando hagan la traducción en Google, él les va a decir gráfico. Pero en verdad, pues a mí siempre me lo enseñaron así y entonces es como mejor como para identificar de qué me están hablando, porque en cualquier parte le pueden decir, ah, vos sabes algo de gráficos y qué clase de gráficos, ¿cierto? Entonces yo creo que se entiende más cuando le dicen a uno un grafo. Entonces un grafo es una parejita ordenada de esta forma. Y estas dos parejitas esos dos elementos de esa pareja ordenada, perdón, estos de acá que los llamamos V, son vértices, ¿listo? Y es porque viene del inglés vértice, ¿cierto? Y estos de acá, pues son lados, ¿listo? Y es porque viene del inglés edge, ¿listo? Es por eso que los ponen así en, en esa forma. Listo, entonces, lados o aristas o conexiones, como ustedes lo quieran ver. Como les digo, en la literatura los pueden llamar de muchas formas. Listo. Otra vez, si ustedes
van y buscan por allá en algo del inglés, hasta esto le pueden poner nodes, ¿listo? Porque la gente pues, suele llamarlo así. Hay libros donde no lo definen como una pareja, sino como una tripleta, donde dicen el número de vértices que aparecen en el grafo, pero yo casi siempre la literatura que he visto pues ha sido de esta forma, ¿listo? Entonces eso consiste de dos conjuntos, un conjunto no vacío de, muchachos, denme un minutico que es que tengo una persona que es nuevo en el grupo y entonces no le había dado aceptar y por eso, bueno, entonces ahora sí voy. Listo. Entonces, donde los vértices de un grafo no es un conjunto no vacío, o sea que por lo menos debe de haber un elemento allí, los cuales llamamos vértices, y el conjunto E son los cuales los llamamos lados o aristas, y es un subconjunto. Bueno, y entonces eso lo que hace es unir a los lados, perdón, a los vértices que hay entre esos valores. Si nosotros lo quisiéramos ver de alguna manera, eso se vería así. Listo. Miren que ni siquiera se define como una grafiquita, que era lo que estábamos haciendo la clase pasada. Listo. La cosa es que después nos vamos a dedicar nada más a hacer grafiquitas, pero en cierto sentido nosotros tenemos que identificar que esto es una agrupación de dos conjuntos. El primer conjunto representa los lados, perdón, los vértices. Yo esto lo escribí mal. Casi siempre los vértices se acostumbran poner con letras mayúsculas. Y después, entonces, para identificar cuáles son los lados, pues escribe el otro conjunto, listo. Entonces sería AB, sería uno de los lados o uno de las aristas, el otro sería AC, el otro sería BC, el otro sería BD y el otro sería CD. Se habla siempre de los elementos de ahí. Y si ustedes ven, yo estoy representando estos valores acá, a todos los estoy representando como un conjunto. Yo no estoy diciendo ahí parejas ordenadas, no lo estoy representando como una parejita ordenada. Eso significa que no importa el orden en el que lo pongan, porque recuerden que cada vez que hablemos de conjuntos, tener el conjunto AB es lo mismo que tener el conjunto BA. ¿Listo? Esas dos cosas son iguales, desde que tengan el mismo número de elementos o la cardinalidad del conjunto sea la misma y tengan los mismos elementos, pues los dos conjuntos son iguales. ¿Listo? Los dos conjuntos son iguales. Yo no sabía que era tanta gente la que me faltaba por registrar. Ahí me acabo de llegar otra. Discúlpenme, muchachos, pero es que ustedes saben que esta es como si fuera la primera clase, porque hay mucha gente que la clase pasada no entró. Listo, entonces hay que recibirlos allí. Listo. La cosa es que ojalá lleguen aquí si saben leer, o alguien que si alguien abre ya un salón para que por favor les comente. Entonces, aquí pues estaríamos hablando de un grafo que tiene 4 vértices y 5 lados. ¿Listo? Y eso es un grafo. O sea, cuando yo lo represente, yo lo que estoy representando es que eso es un grafo. ¿Listo? Entonces los subconjuntos en las aristas los vamos a representar de esta forma. Y eso lo tomamos así es porque vamos a tomar que estos dos elementos, U y B, son elementos de B. Y eso pues nos lleva a que hay una línea o que hay una conexión entre U y B. ¿Listo? Entonces uno podría dibujar, perdón, uno podría dibujar eso como tener por acá A, por acá B, por acá C, por acá D, y después entonces pasar las conexiones. Esto no necesariamente tienen que ser líneas rectas. Listo, no necesariamente tienen que ser líneas rectas. Esto no tiene ninguna medida, no hay una medida. Yo no voy a decir que ahí es un cuadrado, que eso no. Son simplemente líneas con conexiones allí.
porque nosotros podríamos representar esto de muchas formas. Yo estoy haciendo esto de esta forma, pero cualquiera de ustedes, cuando yo les dé un grafo, lo podrían representar de otra forma diferente. ¿Listo? Entonces, ahí, pues, o sea, yo hubiera podido poner aquí A, aquí a B, aquí a C y aquí a D. ¿Listo? Y llegaría a ser a estos A, B, A, C, B, C, B, D y C, D. Creo que es el que me hace falta. ¿Listo? Sí. Y miren que no se ven iguales. Y entonces, como no se ven iguales, pues uno diría, ah, no, ahí no hay igualdad entre ellos. Pero eso está representando el mismo grafo que está acá. Y entonces nosotros después vamos a definir que en los grafos, uno puede determinar cuándo ellos son isomorfos. ¿Listo? Y eso de isomorfos es iso, que viene de igual, y morfos, forma. ¿Listo? Entonces, eso en algún momento lo representamos. Cuando hablamos de figuras, casi siempre se habla, y se quieren hablar de figuras iguales, pues casi siempre se habla de isomorfismos. ¿Listo? Pero después definimos eso y hablamos bien de eso. Por el momento, pues yo quiero que me digan si ya entendieron qué es un grafo. ¿Sí? Muchachos. ¿Alguien está ahí? Espíritu chocarrero, sal de ahí. A la hora de graficar, entonces, usted no es necesario poner las letras en mayúscula también. Sí. La cosa es que en ese momento, como lo hice así con letras minúsculas, entonces ponerme a cambiar en este momento toda la notación sería muy aburridor. Entonces, por eso lo puse así con letras minúsculas. Listo. Es Vale, porque, listo. listo, es porque, o sea, cuando yo tenga letras mayúsculas, y se los explico de una vez por qué, van a representar los vértices. Listo. Y a veces uno necesita tener valores en las aristas o en los lados. ¿Y por qué tener valores allí? Porque hay definiciones que tienen que ver con eso. En algún momento uno puede ponerle algún peso a las aristas, entonces como uno necesita saber de cuál arista está hablando, pues entonces las aristas acostumbramos a colocarlas en forma de letras minúsculas. ¿Listo? ¿Estamos con eso? O hay veces le voy a poner números para que entendamos eso. ¿Listo? A los vértices. ¿Estamos? Profe, ¿Sí? una pregunta. Dímelo. ¿Por qué cuando, digamos, graficaste la segunda parte que hiciste, digamos, en una recta A, B, C, D, uniste, digamos, de A a B, de A a C, y luego uniste, digamos, B, C, B, D y C, D? ¿Por qué no uniste, digamos, B, D también, perdón, A, D también junto o... AD no es un lado. El lado AD no existe. Este lado no existe. Entonces Hay que mirar los de arriba. aquí tampoco existe esta. Ah, listo, profe, ¿Listo? entendido. O sea, Sí, yo nada entendido. más estoy poniendo los que aparecen. ¿Listo? Estamos allí. Estoy poniendo solo los que aparecen porque esos son los que me están diciendo Vale, que vale, existen. entendido, profe. Los demás no existen. Pero es una muy buena pregunta. Yo sé que el otro compañero te respondió, es porque los que son los que están allá arriba. Pero hay que entender eso, o sea, que no estamos poniendo no estamos poniendo todos, estamos poniendo los que aparecen. Si a mí me hubieran dicho allá arriba que existen los 4 vértices y nada más hay una conexión entre A y B, listo, eso es lo que hay y no hay nada más. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, listo. Bueno, sigamos acá. Entonces, pregunta, ¿estos dos gráficos son iguales? ¿Ustedes qué dicen? Profe, el gráfico no. ¿En gráficos o en conjuntos? Pues en conjunto no son iguales, que tienen diferentes conexiones. Claro, Pero estos dos, estos dos, estos dos son los mismos conjuntos, o sea, que tienen los mismos vértices, si nos ponemos a decirlo de esa forma, pero las conexiones no son las mismas.
La cosa es que en el momento, si yo quiero hacer un gráfico, de esto, entonces yo voy a pintar por decir, lo voy a pintar así, digamos que esto es A, que esto es B y esto es C, listo, y pinto de A a B y de B a C, y voy a pintar por acá A, B y C. Prácticamente lo que tendría que haber hecho es pues como poner otros valores, pero yo lo que quería mostrarles era algo, y eso es pintar a C y CB, listo. ¿Y por qué esos dos gráficos no son iguales? Como gráficos. Si ustedes lo ven, pues yo puedo hacer como una rotación de eso y poner el uno sobre el otro, ¿no? La cosa es que allí no habría, o sea, yo no estoy dibujando los mismos lados que estoy pintando allí. Dime. Qué pena. La última arista que pintó no es de AB, sino de CAB. Sí. Discúlpame, sí, tienes toda la razón. ¿Cierto? Es eso. Porque como estaba, sí eran iguales. Ahora sí ya no son. Y ahora también. Pero yo entiendo lo que el profe dice, o sea, los gráficos son iguales. Si tú lo rotas, digamos, creo que son 45 grados a la izquierda, queda exactamente igual al otro. No necesariamente 45 grados porque estás siendo muy exacto. Listo, pero sí, o sea, los podríamos ver, si nosotros los miramos así, son iguales o no. Cuando yo pinto este dibujito y después pinto este otro dibujito, yo como distingo el uno del otro, pues, o sea, los dos, diría el dibujo de la izquierda y el de la derecha, pero yo no podría decir nada acerca de ellos, ¿cierto? ¿Por qué no son iguales? Y si la persona que lo estaba pintando lo que quería era reflejar que son iguales, pues en este caso no son iguales porque no tienen las mismas aristas. ¿Listo? Entonces la respuesta al ejercicio que está acá es que no son iguales. ¿Listo? Por eso yo les digo que en algún momento les voy a definir lo que es un isomorfismo, porque si uno se pone a mirar, pues yo sí podría decir que estos dos gráficos son isomorfos. Listo, pero todavía no nos metamos todavía con esas cosas, entendamos primero de qué se Profe. trata la cosa. Dímelo. Profe, pero si por ejemplo yo ubico la A y donde está lo que estamos diciendo ahorita, ubico la A y al frente pongo la C y abajo pongo la B, sí quedarían muy parecidos. Por eso. ¿Sí me van a entender? Sí. No, yo te entiendo. Y lo que le estoy diciendo es que ellos sí son, o sea, forman la misma figura, están formando el mismo gráfico, ¿listo? Y entonces lo que les quiero hacer ver es que si nosotros nos ponemos a mirar por gráficas... Así de las cositas. Usted borracho, mandado. Sí, Chisme por allá. Porque eso me ha pasado, a mí me ha pasado y hasta he llorado por teléfono con mi... ¿Cómo? Chisme. Lloraron y todo. Lloró y todo. ¿Oyeron? Ok, listo. Muchachos, entonces el gráfico como tal, pues sí es igual. Pero yo lo que les estoy haciendo ver es que cuando nosotros definimos un grafo, no necesariamente son iguales porque no tienen los mismos lados. ¿Listo? Estamos con eso. Perfecto, o sea, si Es es más. diferentes grafos, o que lo preguntemos como gráficos. Claro, así lo representemos como gráficos, si tienen diferentes lados, esa cosa no va. Es más, yo podría, en vez de pintar esto así, hubiera podido pintar eso como B, W, Z, por decir, y acá pintar B, W y WZ. Listo. Y entonces miren que yo de nuevo puedo volver a hacer W, B, perdón, ahí hice la cosa como en desorden, pero al fin y al cabo el objetivo final es que esto me va a quedar acá BW y por acá me va a quedar WZ. ¿Y quién me dice a mí que no son el mismo gráfico? Listo. ¿Qué pasa? Que estamos representando diferentes cosas. Entonces, como estamos representando diferentes vértices en este caso, pues entonces podemos decir que los gráficos no son el mismo. Listo, el grafo como tal. El grafo. La definición de grafo. Listo. No son iguales. Y eso es lo que quiero que entiendan. O sea, que podemos pintar muchas cosas
Pero si no entendemos el concepto como tal, de que estamos hablando de dos conjuntos, un conjunto de lados y un conjunto de vértices, pues entonces se nos pierde la noción y vamos a estar diciendo a toda hora, esto es igual a esto y esto es igual a esto porque tienen tales cosas, pero no necesariamente. ¿Listo? ¿Estamos con eso, muchachos? ¿Sí? Profe, súper claro. Listo. Bueno, muchachos, entonces seguimos. Vamos a ver qué hay acá abajo. Otro ejercicio. Considere los grafos G, que son B1, E1. Con B1 ahí se los dije. Y E1 de tal forma. Entonces son estos dos grafos del mismo. Pues lo acabamos de decir que no, ¿cierto? Pero podrían pintar la misma cosa. ¿Qué dicen ustedes? Pintémoslo. Pintemos. Podemos pintarlo sí. Sí, eso de pintar, sí. Entonces ahí como son letras diferentes, entonces no son iguales ya, pero son lo mismo. Es lo mismo. Claro, esto Lo sabe mismo, pero diferente. y ve, es un triángulo, ¿cierto? Y por acá tenemos un U, un B y un W, y creo que es lo mismo, ¿cierto? Un triangulito. ¿Sí? Y entonces a mí, ¿quién me dice que esos dos no son iguales? Son iguales hasta si los pinto diferentes, ¿cierto? Pues, o sea, no son iguales por lo que venimos diciendo, o sea, por esa cosa. Pero si nosotros vamos a definir en algún momento qué es un isomorfismo, pues entonces lo que podríamos decir es que ¿quién? Que A es igual a U, que B es igual a W y que C es igual a ¿quién? ¿A quién? No, al revés. No, o sea, la distribución sí está igual en los dos, pues, de los conjuntos. No Obviamente importa. cambia la letra. Ajá. Sí, sí. Entonces, si nosotros vamos a definir en algún momento un isomorfismo, ¿qué es un isomorfismo, muchachos? ¿Qué sería un isomorfismo? Que no haría ver que las dos figuras son iguales o que yo estoy representando dos veces la misma cosa. Porque, o sea, lo que les quiero hacer ver es lo siguiente. ¿Se acuerdan en la clase pasada que yo les dije que hablamos de los grafos planares? Que dijimos que un grafo planar era un grafo en el que no podían haber intersecciones. ¿Listo? En el que no pueden haber intersecciones. Entonces, ¿qué diríamos de esto? Pues que esto no es un grafo planar porque miren que los únicos vértices que esto tiene, o sea, ya miren que es mejor trabajar con el gráfico porque esto nos deja ver. Esto no sería un grafo planar porque tiene una intersección. Pero miren que yo podría hacer la misma figurita y simplemente aquí es planar, pasar este por acá y hacer una conexión acá. ¿Listo? Y miren que estas dos cosas no se ven iguales, o sí se ven iguales. Gráficamente no se ven iguales. Gráficamente no. No, el grafo es el mismo si lo pintara así. ¿Ustedes qué dicen? Si yo llegara y le pusiera esto, A, B, C, D, A, B, C, D. ¿Cómo se verían los gráficos sin mirar gráficas? O sea, ¿cómo se verían si fueran conjuntos? Iguales. Iguales. Perfecto. Y eso es lo que queremos ver. Entonces, miren que yo podría pintar un grafo, yo les podría hacer una pregunta en el examen y decirles, hey muchachos, ¿este grafo es planar o no? Y entonces usted lo ve y dice, bueno, yo puedo coger este ladito y sacarlo, puedo coger este otro ladito y sacarlo. No, en tal momento no puedo hacer tal cosa. Entonces, si no lo puedo transformar de una u otra manera, entonces, o sea, si no puedo quitarle las intersecciones, pues el grafo no es planar. Pero si se las puedo quitar, el grafo es planar. ¿Y qué estoy haciendo con la figurita? Con la figurita simplemente le estoy quitando las intersecciones y ya. Listo. Entonces miren que las figuritas, aunque no sea la definición exacta de lo que es un grafo, es la que nos muestra cómo puedo definir, pues cómo puedo darme cuenta de que el grafo es planar o no. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? No, profe, ahí para afirmar eso, apoyar esa afirmación, es decir que los grafos tienen el mismo comportamiento. O
sea que pasan por los mismos vértices. Tienen Pues, los mismos, como- sí, tienen los mismos lados. Tienen los mismos vértices y los mismos lados. ¿Listo? Sí, Eso es lo que diríamos. ¿Listo? Porque como son conjuntos, entonces los podríamos representar de esa forma. Muchachos, de pronto se me pasó por alto ahorita cuando les estaba definiendo lados y vértices. Y es que otra vez, esto es un conjunto. Les dije que no importaba el orden en el que lo pusiera. Y lo estoy poniendo así porque miren que esto no tiene dirección, que era una de las cosas que hablábamos la clase pasada. Esto no tiene dirección. O sea, no hay que yo salgo de A y llego a B o que salgo de B y llego a A. No, eso no está ahí. Esto simplemente es una lineecita que une dos puntos. Es como somos amigos, listo. Si somos amigos, entonces yo puedo hacer una conexión entre una persona y otra que sean amigos. No son amigos, pues simplemente no tienen ninguna conexión. Listo, y eso sería lo que se vería así. Miren que habrían grafos dirigidos. ¿Cuándo hay grafos dirigidos? Nosotros conocemos uno, el árbol genealógico. El árbol genealógico es un árbol, es un grafo dirigido porque el padre no puede ser hijo, ni el hijo puede ser padre, ¿cierto? Bueno, el hijo sí puede ser padre, pero de otros hijos, no del padre, listo. Entonces, ahí esa conexión sería diferente, listo, para que entendamos esa partecita. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es un isomorfismo? Entonces, un isomorfismo entre dos grafos, lo estoy llamando G1 y G2, es una biyección. ¿Todo el mundo sabe qué es una biyección o no? ¿Se acuerdan? O si no lo recuerdan, no importa. Pero ni idea. Bueno, pero si saben que es una función o no. Si saben que es una función o no. Tampoco. Obvio. Obvio sí, obvio que, No, pues. una función es un conjunto, es una relación entre conjuntos, profe, ¿cierto? Sí, pero que deben de satisfacer. Yo tengo dos conjuntos, tengo una relación que la llamamos F, acá tengo el conjunto B1, acá tengo el conjunto B2, yo tengo por acá puntos, listo, y tengo por acá puntos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que sea función? ¿Se acuerdan? No importa si no se acuerdan, vamos a recordarlo. Conjunto 1. Ajá. El conjunto 1 tenga relación solamente con el conjunto 2. Pero Pues el conjunto 2 puede tener varias relaciones con el conjunto, no, una relación del conjunto 2 puede tener varias relaciones con el 1. Pero el del 1 solamente puede relacionarse con uno del 2, algo así. Una entrada, varias salidas, profe. Eso suena muy como a San Valentín. Yo le doy una explicación más o menos. Dale. Eso es con respecto como a las características. Por ejemplo, yo tengo en el conjunto B1. Ajá. Calla Trotsky por allá. Qué pena que está la perrita aquí. No, dale. Y vamos a hacer el ejemplo con animales. Entonces dice, por ejemplo, tengo un animal. Él estaba haciendo la introducción con el animalito, papá. La perrita. Entonces, en el conjunto 1 tengo un perro y en el conjunto de 2 pues tengo las acciones que puede hacer ese perro. ¿Qué podría hacer? Puede caminar, puede comer, puede correr. Sí. Y así, y tengo otro en el conjunto de 1 puede ser un pájaro. ¿Y cuáles son las acciones que puede hacer ese pájaro? Puede volar, puede comer. Entonces es como la relación entre esas características que se cumplen entre los dos conjuntos. Listo, está bien. Sí, es verdad. Pero ahí ya lo estás como enfocando a una sola cosa. Pues como que estás diciendo de acá a una característica. Listo. En verdad una función debe satisfacer algo. Miren. Que cada elemento de acá tenga uno allá. Listo. Cada elemento tenga uno allá. Cada uno de los de acá tiene que tener uno acá. Los de acá no importa que sobren. Donde no puede sobrar es acá. Listo. Aquí no pueden haber elementos que sobren. Listo. En el otro lado sí. En el otro lado sí pueden haber elementos que sobren. Listo. Y eso es una función. Eso es lo que definiría la función como tal.
Entonces, que cada elemento del dominio, que cada elemento de acá, tenga un equivalente, y lo llamamos así, f de A acá. Llamémoslo B. ¿Listo? Entonces, para cada uno de acá debe existir por lo menos uno acá. ¿Listo? La cosa es que una función podría tener ciertas características. ¿Listo? Como dice allá, yo podría tener una función donde aquí solo hay una sola característica y todos los elementos de acá van a eso. Ahí es cuando se dice que la función es constante. ¿Listo? Porque todas van a él, a esa misma parte. Entonces, ahí sería constante. Pero aquí no puede sobrar ninguno. Eso es lo que nosotros llamamos el dominio. ¿Listo? El dominio. ¿Listo? Y después, entonces acá, pues no nos importa si sobran elementos. ¿Listo? Aquí no importa si sobra. Entonces, eso es una función. Que cada elemento del dominio tenga uno allá. O sea que, como nosotros estamos hablando acá de vértices, pues entonces los vértices de acá deberían de tener un vértice al otro lado. ¿Listo? Ya vamos a terminar de completar, porque aquí dice una palabra bien fuerte, y esta palabra que está acá la debemos de entender. Listo, entonces ya entendemos lo que es función. Ahora, ¿qué significa que sea biyectiva? Biyectiva es que sea inyectiva y sobreyectiva. ¿Listo? ¿Y qué significa que sea inyectiva? Que para cada uno de los donde llega, o sea, de los del rango, para cada uno de los de acá, exista uno y solo uno allá. Entonces, lo voy a representar en términos de funciones. Si B pertenece a B2, entonces existe un único A en B1 tal que F de A sea igual a B. ¿Listo? Es así. Es único. Entonces, eso significa que sea inyectiva. Inyectiva significa eso. Y en ciertas palabras es que si yo tengo a dos elementos de B1, si yo tengo dos elementos de B1, o sea, digámoslo así, B1 y B2 pertenecen a B1 mayúscula, entonces lo que significa eso es que si F de B1 es igual a F de B2, eso implica que que B1, ¿cómo es con B2? Sabiendo que es único. ¿Cómo sería B1 con B2? Pues así. Tendrían que ser iguales. Porque me están diciendo que existe un único. Entonces, si yo tengo dos, perdón. Esperen que esto, hay veces que no me acepta los lapicitos y cuando cambio al resaltador se me... Miren que yo estoy diciendo que hay dos elementos de B1 que me dan B1 que me dan F de 1 y F de B2. Pero yo estoy viendo que existe un único. Miren, acá estoy viendo que existe un único para cada uno de los que aparezca acá. Entonces, como existe un único, si esto llegara a pasar, entonces esto tendría que ser así. ¿Listo? Y esa sería la forma en la que uno vería que algo es inyectivo. ¿Listo? La cosa es que, miren que por ejemplo, esta función que les pinté, la primera que les pinté ahí, ¿es inyectiva o no es inyectiva? Muchachos, esto no se los voy a preguntar en el examen. Yo no les voy a preguntar que una función es inyectiva. Listo. Esto es tema de otro curso que ustedes ya debieron de ver. Yo simplemente les estoy recordando lo que es. Listo, pero quiero que entiendan. La función de arriba, ¿es inyectiva o no? Sí. Sí, porque cada uno de los elementos de B2,
solo tiene una preimagen en B1, solo una, única, listo, no hay más. Recuerden que este puntico que pinté acá además sobra, listo, este que estaba acá además. Ese sobra porque entonces no sería función. Listo. La segunda, o sea, esta es inyectiva. ¿Y la segunda es inyectiva o no? Oh, No. No. No, porque miren todos los puntos que están sobrando. Acá están sobrando un montón de puntos y además, como este es el único punto que hay, miren que ese, pues que está como en la imagen, esa imagen está reflejando muchos puntos. Entonces, eso no podría ser inyectivo. Si uno lo fuera a ver gráficamente, cuando le enseñaron a uno por allá el cálculo, esta función sería como trazarle una línea horizontal. Y si yo encuentro dos puntos que se cruzan con esa línea horizontal, pues la función no es inyectiva. Si yo trazara una recta, por decir, y después trazo una línea horizontal, miren que esta sí es inyectiva. ¿Listo? Entonces, es inyectiva cuando nada más hay un punto para cada una de ellas. Ahí esa línea horizontal la tendría que pasar por cada uno de los puntos y ahí verificar si eso cumpliera eso. Pero nosotros no estamos tan en gráficos así, no estamos tan en funciones así, sino que estamos más como en funciones conjuntistas. ¿Listo? Entonces, volvemos a los conjuntos. Entonces ya sabemos que la de arriba es inyectiva y la de abajo no es inyectiva. ¿Listo? Entonces, ya está claro qué significa inyectiva. Ya está claro qué significa inyectiva. ¿Sí? Sí. Listo. Y sobreyectiva significa, esperen a ver si me da espacio por acá. Sí. Y sobreyectiva significa que para todo B en B2 existe un A en B1 tal que f de A es igual a B. Y eso parece como lo mismo, ¿o no? ¿O qué dicen ustedes? Sí, se ve muy igual. ¿Pero qué me está diciendo esta otra? Que la de abajo es sobreyectiva. ¡Ja! No, pero no. Pilas, pues que acá hay un término bien importante. ¿Listo? Para todo, o sea, Para para todo. todo B en B2. ¿Sí o no? Para todo B en B2. ¿Listo? Existe un A en B1 tal que f de A es igual a B. ¿Listo? O sea que para todo. Pregunto, la primera función que tengo acá arriba, esta que tengo acá, sobreyectiva, yes or no? Para todo, ¿no? Pues todos los elementos, no. No, no. Muy bien, no. ¿Por qué? Miren que está este punto y este punto no tiene una preimagen. Y está este punto y este punto no tiene una preimagen. O sea que esta función no es sobreyectiva. ¿Cuándo sería sobreyectiva? No pinté ninguna sobreyectiva allí. Sobreyectiva sería que yo tengo acá B1, acá tengo a B2, por acá tengo, decir 3 puntos, acá tengo 3 puntos, este va acá y este va acá. Listo. Entonces, todos los elementos de acá tienen 1 acá y listo. Y ya. Eso significa que sea sobreyectivo. ¿Estamos con eso, muchachos? Sí. Listo. Entonces, ella tiene que cumplir esas dos cosas. O sea, que siempre que haya 1 en B2, exista un elemento que lo tiene allá. ¿Listo? Y cuando eso pase, pues entonces tendría que ser que todos los que están allá en B2 siempre tengan 1 en B1. O sea, que no me pueden sobrar elementos. O sea, que ¿qué estoy diciendo ahí? Volviendo a los grafos, muchachos. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Qué estoy diciendo ahí? Que miren que este tiene 3 elementos, este tiene 3 elementos. Vamos bien. ¿Sí? Porque para cada uno de acá, o sea, si yo voy a tomar a B1 como el conjunto de partida, pues tengo que llegar a un B2 y entonces a A lo tengo que enviar algún valor, a B lo tengo que enviar algún valor allá y a W lo tengo que enviar algún valor allá, como hice acá. O sea, que F de
F de A se fue a B, F de B se fue a W y F de C se fue a B. Listo. Entonces, ahí se está cumpliendo la biyección. Listo. Entre los vértices de los grafos, tales que si AB es un lado de G1, esta es la otra cosa que tiene que cumplir, esto ya saliéndonos de la biyección. Listo. Y la otra cosa que tiene que cumplir, bueno, son unos isomorfismos entre grafos G1, G2, si existe la biyección, y si hay un lado entre AB, pues entonces tiene que haber un lado entre F de A y F de B. Listo. O sea que los lados en G2 tienen que ser exactamente los mismos. Y entonces vuelvo acá, muchachos. Miren que yo tengo un lado AB en 1, ¿cierto? Entonces tendría que estar el lado F de A, F de B. Pero ¿quién es F de A? Según lo que definimos acá, F de A es U y F de B es ¿quién? W. ¿UW existe? Sí, miren, acá está. Entonces ahí está. Listo, se cumple. Después tendría que hacer, bueno, el lado AB existe, entonces sí, se cumple. Entonces también tendría que hacer AC existe, entonces como AC existe, entonces F de A, F de C debe existir también. ¿Y quién es F de A? F de A es U y C, F de C es ¿quién? F de C es B. Listo. ¿Y V existe? Sí, miren, ahí está. Y la tercera también tendría que cumplir. Y si esas cosas se cumplen, pues entonces decimos que los dos grafos son ¿qué? No iguales, cuidado, iguales no. ¿Son qué? Isomorfos. ¿Listo? Iguales no, isomorfos. ¿Estamos con eso, muchachos? ¿Con esa definición? Sí, profe. Listo. Bueno, esperen un momentico que... Bueno, entonces en los grafos anteriores, G1 y G2 son isomorfos. Miren que yo se los estaba representando desde allá arriba de esta forma. Miren que así se representa. Como yo no sé si ustedes han visto geometría, en geometría representan que dos figuras son congruentes y se representa de esa misma manera. ¿Listo? ¿Sí? Pero háblenme. Sí, sí. Listo, listo. Sí, profe. Díganme algo, Lo mismo pero diferente, sí, profe. Lo mismo pero diferente, sí. Cabezones. Listo, entonces, bueno, listo. Entonces ya vimos cuando dos parejas ordenadas de estas representan lo mismo. Listo. Miren que acá arriba, en esta primera que hicimos, pues entonces lo que acabamos de decir es que ellas son isomorfas. Listo. No son iguales, pero sí son isomorfos. Bueno, entonces, otras relaciones que nos interesan, además de la relación de cuando son iguales, es comparar gráficos, ¿listo? Y entonces nosotros queremos en algún momento tomar un grafo. Déjenme, yo pinto uno por acá. Por eso es que dejo estos espacios. Cuando los puntos no me dan, los agrando. Listo, que pulso de maraquero. Y Ave María. Listo. Aquí así. Listo. Tenemos ese grafo con esos lados. Miren que ya empecé a pintar grafiquitas. Ya no estoy hablando tanto de conjuntos porque miren que las grafiquitas me van a representar mucho mejor lo que quiero ver. Y entonces, cuando yo quiero ver qué es un subgrafo, podríamos, o lo que tendríamos que hacer es, yo voy a sacar, por ejemplo, el vértice A, el vértice B, el vértice D, y voy a pintar a B, voy a pintar a esto, voy a pintar a C también, listo, déjenme pintar a C, y voy a pintar esto. ¿Ustedes qué dirían? Esto es un subgrafo de esto. Miren que yo no les estoy dando la definición todavía, ya se las voy a dar. Esto es un subgrafo de esto. ¿Yes or no? Yo creo que no, profe. ¿Por qué Porque, dirías que no? Porque, digamos, en el primero no tiene relación a C. Muy bien. Listo. Entonces, si nosotros estuviéramos, si yo les dijera, no, es que un grafo, recuerden que es BE,
Listo. Y yo quisiera un subgrafo de eso, vamos a llamarlo S. Y ese subgrafo que tiene que tener, como es un subgrafo también, tendría que tener unos vértices B1 y unos lados E1. ¿Qué tiene que pasar con ese conjunto? Para que sea un subgrafo, vamos a representarlo como si fuera un subconjunto. O sea, para que esto sea un subgrafo de esto, lo que tiene que pasar es que B1 sea un subconjunto de B. ¿Y eso qué significaría? Que B1 sea un subconjunto de B. Estoy en el curso equivocado. ¿A qué Bueno, estamos pertenezca? pensando. ¿Estamos el curso de inglés más bien o qué? No, Estamos procesando, profe. no, que los elementos de B1 pertenezcan A B también, ¿cierto? Que cada elemento de B1 sea un elemento de B también. Cada elemento de B1 sea un elemento de B. O sea, eso es lo que significa que sea un subconjunto. Entonces, miren que en este caso, este grafo cumple esta primera propiedad o no. ¿Él la cumple o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí la cumple o no? Sí. Que A, B, C y D sí cumplen. Y la otra propiedad que tiene que cumplir es que E1, porque también es un conjunto, sea subconjunto de E. Y eso, ¿la cumple, sí o no? Si de uno son las relaciones, no. No, porque está AC y AC aquí no existe. Miren que acá no está este lado AC. Y como AC no está, pues entonces este que está acá, este grafo que yo acabo de pintar acá, no es un subgrafo de ese. Si lo hubiera dejado quietecito, si yo voy a quitar AC y lo dejo ahí, ¿ustedes qué dicen? ¿Es un subgrafo, sí o no? Sí. Ahí sí es un subgrafo. Listo. Ahí sí es un subgrafo. Bueno, a explicar las dos reglas, por favor, que cumplen la 1 y la 2. Yo creo que el problema está en que no sabemos la definición de qué es un subconjunto. De pronto, empezando por ahí. Cierto, yo creo que el problema es ese, pero bueno, vamos a tratarlo de entender. Porque, a ver, yo tengo un conjunto, lo voy a poner acá con numeritos, 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, eso es un conjunto, llamémoslo el conjunto A. Le voy a poner otro conjunto, el conjunto B, lo voy a llamar 1, 3, 5, 7. Y voy a llamar un conjunto C 1, 3, 4. Listo. Pregunta. A es el conjunto grande. Miren que A es un conjunto que tiene muchos elementos. A es un conjunto que tiene muchos elementos. Y B es un subconjunto de A. Pregunta. No, profe. ¿Sí o no? No, ¿por qué? Que el 7 no está en A. El 7 no está en el A. Pues no lo es porque 7 pertenece a B y 7 no pertenece a A. ¿Listo? Ahora, C es un subconjunto de A. De A, sí. Sí. Sí, profe. Sí, porque Porque tiene- para todo C minúscula en C, ¿cierto? Para todo C minúscula en C, C pertenece a A. ¿Listo? O sea, todos los elementos de C pertenecen a A. Si todos los elementos de C pertenecen a A, pues entonces eso sería un subconjunto. ¿Listo? ¿Estamos con eso, muchachos? ¿O hay alguna duda allí? Muchachos, No, claros. listo. Esperen que alguien... Ah, no, pero esos son estudiantes de otro curso que están escribiendo allí. Bueno. Es que hay que estar pendientes del chat de Teams porque la gente empieza ya a preguntar. Listo, entonces ya entendemos que es un subconjunto. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos para que un grafo sea un subgrafo de otro grafo? Pues para que un grafo, llamémoslo G1, sea un subgrafo de G, necesitamos que el conjunto de vértices sea un subconjunto, que el conjunto de vértices sea un subconjunto de B
donde este está definido como B1, E1, y este está definido como BE. ¿Listo? Y que el conjunto de lados sea un subconjunto del conjunto de lados de los otros. Si eso no pasa, entonces tenemos un problema. ¿Estamos con eso, muchachos? Listo. Listo, muchachos. Listo. Ahí va. Listo. Y entonces ahí es lo que escribimos acá. Entonces decimos que un grafo G', como es un subgrafo de tan, si el conjunto de vértices es un subgrafo del otro y si el conjunto de lados es un... Listo. Ahora, decimos que el grafo G', que está acá, este que está acá, es un subgrafo inducido de este otro, si se cumple esto, y cada lado de E, cuyos vértices están en V, es también un lado de E'. ¿Qué significa eso, muchachos? Esa está brava. Ah, no, pues que ustedes qué están haciendo. Esperen, yo miro una cosa. Yo ya voy a verificar qué es lo que están haciendo. Yo no creo que estén viendo noticias porque las noticias no han empezado. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Qué están haciendo? No, eso tampoco lo están haciendo. Bueno, muchachos, ¿entienden qué es esto o no? Entonces, les voy a explicar. Sí, sí. Les voy a explicar. Yo tengo un grafito, llamamos este grafo. Ah, pero ¿por qué tengo este pulso hoy? Listo. Digamos este grafo que está acá. Y yo voy a pintar dos subgrafos. Listo, voy a pintar el subgrafo este y voy a pintar el subgrafo este. Vamos a llamar a que este sea G, que este es G1 y que este es G2. Pregunta, ¿G1 es un subgrafo de G? Como pregunta. ¿G2 es un subgrafo de G? Esa es la definición de arriba. Sí. ¿Sí o no? Los dos Sí. son subgrafos, ¿listo? Los dos lo son. ¿Listo? Ahora, ¿cuál de ellos es inducido y cuál no? Decimos que el G1 sí y el G2 no. Al revés. Ah, huepucha. Bueno, casi. El G1 no, porque mira lo que dice acá. Cada lado de E, cuyos vértices estén en B', ¿listo? Mira que yo estoy poniendo acá. Digamos que esto sea A, que esto sea B, que esto sea D, C y que esto sea D. Esto sería A, esto sería D y esto sería C. Y esto sería A, esto sería D y esto sería C. ¿Listo? Entonces me está diciendo, cada lado de E, ¿cierto? Cada lado de E, cuyos vértices estén en B', es también un lado de E'. ¿Listo? Mira que acá nos haría falta un ladito, acá nos haría falta este ladito. Porque nos está diciendo que cada uno de ellos que esté o sea, que cada uno de los que esté ahí tendría que estar acá. Pero este no está. Como ese no está, pues entonces este no es inducido. Y este sí lo es. ¿Estamos? Estamos, profe, sí. Miren que la definición uno la ve más si uno hace el grafiquito. Claro, lo que me están diciendo ahí es que cada lado, o sea, si yo tengo todo el grafo, si yo tengo un grafo
y me pintan un subgrafo y me queda faltando un lado, ya eso deja de ser inducido. Pero desde que el lado esté dentro del grafo grande, dentro de este grafo grande. En este grafo grande están todos los lados posibles. Ahí todos son amigos de todos. Listo, ahí están todos los lados. Y entonces, al yo generar cualquier subconjunto, voy a generar un subgrafo, ¿cierto? Ahí voy a generar un subgrafo. Al generar ese subgrafo, yo siempre voy a poder decir que eso es un subgrafo, pero no voy a poder decir que eso es inducido. Inducido sería si estuvieran todos. O sea, yo podría pintar otro por acá. Pues, déjenme, yo hago otra cosa por acá. Yo pinto esto acá. Y puedo pintar esto, esto y esto. ¿Es inducido, sí o no? No, porque le falta un lado. Uno. No, le le faltan faltarían dos lados. los dos lados. Faltan dos. Faltan Ajá. tres. Faltaría este y faltaría Y el de la mitad. Cruzado. Eso. Listo. Entonces ahí faltarían tres. O sea que si yo tomo todos los vértices y me faltan lados, no puede ser inducido. ¿Estamos? Bueno, muchachos. Miren qué fácil. Ay, aquí. Es que yo no sé qué se me hicieron los gráficos. Entonces, características de los grafos. Entonces, según los grafos que hemos estudiado, los que hemos visto allá arriba y lo que hemos trabajado, entonces un grafo simple son todos los grafos que hemos hecho allá arriba. Vamos a leer qué dice ahí porque yo no sé qué es lo que dice. Notemos que todos los grafos que hemos hecho hasta el momento tienen la propiedad de que cualquier par de vértices no está conectado más de una sola vez. ¿Cierto? Siempre lo hemos conectado solo una vez. Y no existen vértices que se conecten con ellos mismos. ¿Listo? Entonces, cuando eso pasa, esos grafos que yo he pintado allá arriba, los llamamos grafos simples. Un triángulo es un grafo simple. Lo que pinté ahorita por allá arriba, que pinté como que este era con este era con este con este, bueno, algo así. Este con este y pintemos algo así. Eso es un grafo simple. ¿Listo? No hay más de una conexión entre ellos y no hay tampoco vértices que se conecten con ellos mismos. Desde que eso pase, el grafo se llama simple. ¿Ustedes me entienden eso o no? Eso es un término bien simple. Listo. Profe, pero ahí este segundo puntico no tiene más de una conexión. De izquierda a derecha, el segundo punto en el grafo que parece un pan. Un pan, tenés hambre, ¿no? Un poquito. Mira. Cualquier par de vértices, par. Yo creo que la palabra ahí esa es la palabra fuerte. Par de vértices, no está conectado más de una vez. ¿Hay ningún par de vértices? En el par no está conectado más de una vez. ¿Listo? ¿Qué significaría que estuvieran conectados más de una vez? O sea, que yo tuviera esto y que vendría este con este, y este con este, y este con este, y este con este. ¿Listo? Y ahí está la bemba colorada. Chiste. Ok. Entonces, ¿qué es un multigrafo? Pues lo que acabé de pintar allá. El grafo simple es cuando no tiene esos valores. Recuerde que en los puentes de Kronecker que pintamos la clase pasada, este con este se conectaban, este con este se conectaba, este con este se conectaba, este con este se conectaba y venía acá. ¿Listo? Miren que si yo nada más tuviera, si estos puentes no existieran, si este puente no existiera, eso sería un grafo simple, ¿o no? Pero como también existe este puente que conecta a este y este puente que conecta a este, entonces esto es un multigrafo. ¿Listo? Si el de abajo tuviera un puente con el de arriba y no los de la mitad, sería un grafo simple también, ¿cierto? También. O sea, si esto no existiera y existiera esto, sería simple. ¿Listo? Ese es simple. ¿Estamos? Es porque recuerden que los vértices son estos y yo le estoy diciendo a estos dos vértices que se conecten dos veces. Hay dos lados para ellos.
Listo. Profe, Que lo que espérame, pasaba era que habían dos conexiones allí. Dímelo. profe, una pregunta. En lo que acabo de preguntar el compañero anterior, donde unías, digamos, el punto inferior con el superior, Ajá. ¿no sería múltiple, sabiendo que, digamos, el vértice que tienes en la parte inferior ya estaría conectado con otros dos vértices adicionales al que estás conectando? No, porque esos son cosas diferentes. O sea, me explico en el sentido, en este sentido, mira. Que este man sea amigo de este y este amigo de este, no necesariamente este con este se conocen. ¿Listo? Sí, perfecto. Y el grafo es simple. Si estos dos se conocen también, pues bacano que se conozcan también. Y el grafo sigue siendo simple. ¿Listo? La cosa es que en la amistad no pueden haber más conexiones. Listo, ahí ya no pueden haber. Entonces, la amistad se puede decir que forma un grafo simple. ¿Cierto que sí? Ah, bien. Claro, perfecto. Profe. Sí. La amistad forma un grafo simple. Porque, pues, o sea, ¿qué más? ¿Vamos a ser más que amigos? Uy, esa cosa se pone grave, ¿sí o no? Eso sí sería muy bravo. Listo. Listo, profe, Eso entendido. se vuelve peligroso. Pero entonces cuando estamos hablando de los puentes, miran que pueden haber muchos puentes que conecten las islitas que llamábamos, pueden haber muchos puentes que conecten esas islitas por decir, con los continentes, y esos puentes que conectan, puede haber más que uno. O sea, digamos que sea una isla muy grande, y que aquí queda el continente y que por acá queda el otro continente. Listo. Y si estoy diciendo que es muy grande, pues entonces que acá haya un puente, que por acá haya otro, que por acá haya otro, que por acá haya otro, acá hay otro, acá hay otro, y acá hay otro, porque simplemente, o sea, que solo hubiera un puente para conectar a la isla con este continente, o que solo hubiera un puente para conectar acá, pues entonces normal. O que hubiera un puente, como que era un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño estrecho allí, y que hubiera un puente entre esos dos continentes, podría ser. Y entonces, si nada más hay de uno, pues es la misma relación de los amigos. Pero no, miren que acá, pues si esta isla es muy grande y yo nada más puedo pasar por acá para este puente, o sea, yo vivo acá y tengo que pasar por acá, pues esa cosa no me va a salir. Entonces, por eso es que construyen más puentes, y simplemente, pues la conexión que voy a tener con esta va a ser de 4 posibles, y la conexión que voy a tener con esta es de 3. Entonces ahí sería un multigrafo. Listo. Estamos con eso. Es por eso que se hace. Y miren que, sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de hacer eso. Listo. Y así esa nada más sea un solo puente. De resto, lo otro es un multigrafo. Listo. Espero pues que... Profe, y podría haber más de dos relaciones, o sea, 3 o 4. 10.000, 12.000, 15.000, no importa. Sí, eso no tiene ninguna... No hay restricción. Sí, no hay restricción. En los multigrafos no hay restricción. En los grafos simples sí, porque ya te están diciendo solo hay una conexión acá y solo debe haber una, no puede haber más. ¿Listo? No te puedo dar más conexiones, por decirlo así. ¿Listo? Y existen también los llamados bucles o lazos. ¿Listo? Y los bucles o lazos tienen que ver con que un vértice se conecte con el mismo. ¿Listo? Y entonces puede haber otros vértices, pero ahí ese vértice se conecta con el mismo. ¿Listo? Y esos se llaman bucles o lazos. Y en este caso, pues él deja de ser simple porque tiene bucles. ¿Listo? Pero se podría decir que es un grafo que no es multigrafo. ¿Listo? Ahí no hay un multigrafo. Pero yo también puedo hacer esto, ponerle varias conexiones a eso. No, profe, ya está dibujando en la Virgen. Ahí, ya, uno con hambre, el otro con ganas dice a rezar. Esto se está poniendo brava la cosa.
Pero en la definición del grafo simple no era que tampoco hiciera conexión con el mismo Con el vértice. mismo, claro, claro. Yo no dije que esto sea simple. Ah, ya. Pilas, pues, que yo no dije que esto sea simple. Chismoso, vale. Listo. Decimos que un grafo es conectado. Miren que estamos ahí dando como un montón de definiciones rápidamente, porque son cositas que hay que tener. Decimos que un grafo es conectado si desde cada vértice que yo tenga existe una trayectoria, esperen a ver si aquí no, existe una trayectoria desde ese vértice hasta cualquiera de los otros. Entonces ahí decimos que es conectado. ¿Qué significa eso, muchachos? Pues prácticamente lo que estoy diciendo es que yo podría tener algo así y yo desde acá puedo llegar a cualquiera de los otros vértices. ¿Listo? O desde acá puedo llegar a cualquiera de los otros vértices. Entonces eso es un grafo conectado. Pero también podría tener algo así. Digamos que aquí está un vértice, esto es otro vértice, otro vértice, otro vértice. Y por acá tenemos algo así, como si fueran redes diferentes de algo. ¿Listo? Y entonces miren que desde uno no puedo llegar al otro. O sea, yo desde este vértice que tengo acá no puedo llegar a cualquiera de los otros. Entonces, este de acá es conectado y este es no conectado. ¿Listo? Para que sepamos eso. Entonces, si juntara una esquinita con otra ya desconectada. Sí, claro. Si ahí hubiera un ladito entre este y este, se acabó la desconexión, ya hay conexión para todas partes. ¿Listo? Pero no la hay, entonces no hay conexión. ¿Listo? Ahí está. Entonces, es conectado si yo puedo llegar desde uno hasta cualquiera de los otros. Si no es conectado, cuando pasa eso. Cuando uno va a definir un árbol se define, una de las primeras condiciones que debe tener es que sea conectado. Entonces, es una definición que tenemos que tener aquí. ¿Listo? Esas cosas que debemos de saber. ¿Qué es un grafo completo? Un grafo completo es un grafo donde cada vértice es adyacente con el otro. Y entonces yo no les he definido qué es adyacente, pero miren lo que allá abajo en el pie de página está. ¿Listo? En el pie de página dice, dos vértices son adyacentes si existe un lado entre ellos. O son vecinos, pues, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, un grafo es completo si todos son vecinos de todos. ¿Listo? Si cada vértice es vecino del resto. O sea, que el primer grafo completo que existe es este. Ellos dos son vecinos. ¿Listo? El segundo grafo completo que existe... Ah, bueno, y este es K2, porque lo representamos es con el número de vértices que esto tiene. El segundo que existe es este. Este sería K3. Ahí están, todos son amigos de todos. El otro ya lo hemos hecho varias veces, que sería este. Este es K4. El otro sería el pentágono con todas sus diagonales. Listo. Entonces esto es K5. Listo. Y todo grafo que tenga todas sus diagonales y todos que todos los vértices se conecten con todos los demás, que todo el mundo sea amigo, o sea, una buena vecindad. En esa buena vecindad, pues se llama un grafo completo. ¿Listo? Entonces, esos son los llamados grafos completos. ¿Estamos con eso, muchachos? Sí, profe, estamos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Un vértice aislado. Pues un vértice aislado es alguien que no tiene amigos. Listo. Miren que aquí también existen los deprimidos. Entonces, están estos que tienen conexión entre ellos y está ese por allá. Este es Forever. Ese Forever. Forever Alone. Listo. Es como un punto aislado, pues, así se llama, o un vértice aislado. Esto no tiene vértices adyacentes.
¿Estamos? Sí, yo creo, ahí no hay ninguna duda. Listo. Listo. Entonces, ¿cuál es el grado de un vértice, muchachos? Entonces, el número de lados que concurren a un vértice lo llamamos el grado del vértice y lo denotamos por G de B, donde B es un elemento de los vértices. O sea, que si yo tengo un grafo B, digamos que sea este de acá. Listo. Donde esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Entonces, ¿cuál sería el grado de A? ¿Cuál sería el grado de B? ¿Cuál sería el grado de C? ¿Cuál sería el grado de D? El de A es 1, 2, 2, 1. 2, 2. Listo. Bueno. Si yo tuviera el triángulo, listo, donde llamemos que esto sea B, que esto sea W y que esto sea X, pues el grado de B sería 2, el grado de W es 2 y el grado de X es 2. Listo. Entonces los grados es el número de lados que concurren allá. Y claro, si yo tuviera un multigrafo, yo tengo estos acá sí, tengo un multigrafo. Digamos que tiene bucles también. Así. Tenemos esa figurita. Pues vamos a poner los numeritos acá. ¿Cuál es el grado de este vértice? 4, profe. 4. 4. El grado de este vértice. 4. 3. 3. Y el de este. 3. 3 también. Y el de este. 2. 2. Pierdo la primera. 4. 4. Muy bien. Ahí estaría. Entonces, miren que también lo puedo hacer así hayan bucles y hayan, o sea, que no sea un grafo completo. Yo también podría definirlo y sería de esa forma. Listo. Ahí estarían esos valores. Estamos con lo que es el grado. Sí. Entonces, vamos un poquitico más para abajo. Entonces un vértice aislado tiene grado igual a 0, ¿cierto? En un grafo completo todos los vértices tienen el mismo grado. Cuando existe un bucle, ese vértice se cuenta 2 veces. En ese vértice se cuenta 2 veces al mismo lado. Listo. Y el número máximo de lados de un grafo con n vértices es ese que está ahí, n tomados de a 2. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? O sea, la cantidad máxima de vértices que puede tener un grafo, que eso sería un grafo completo, sería n tomados de a 2. ¿Se acuerdan de qué es n tomados de a 2 o no? Las preguntas. Sigamos hablando en inglés más bien. N tomados de a 2, eso es lo mismo que tener a n factorial multiplicado por 2 factorial, dividido por 2 factorial, multiplicado por n menos 2 factorial. ¿Listo? Eso es lo que significa eso. Y entonces, esa es la definición. O sea, si yo tengo a tomados de AB, eso siempre va a ser a factorial sobre b factorial por a menos b factorial. Se supone acá que a siempre va a ser menor, perdón, que a siempre va a ser mayor o igual que b. ¿Listo? Y ese es el binomio, ese es el coeficiente binomial. Es muy utilizado en combinatoria. Estamos con eso. Entonces, de ahí, de acá, ¿ustedes se acuerdan de qué es el factorial o no? Yo creo. Profe, no, el factorial sí, tampoco. Muchas gracias. Bueno, listo. Es que ya estoy preocupado. Ya estoy preocupado con esto porque no sabemos si saben todo lo que necesitamos para esto. Me dan un minutico, muchachos. Me dan un minutico que...
Bueno, muchachos, ¿eso de dónde sale? Recuerden que el factorial es lo mismo que tener a n por n-1 por n-2, ¿hasta dónde? Hasta 3 por 2 por 1. ¿Listo? Desde 1 hasta n estoy multiplicando. Entonces, noten que, bueno, y una de las propiedades que tienen los factoriales es que n factorial yo lo puedo expresar como n por n-1 factorial. Y si yo aplico eso otra vez, pues n factorial sería lo mismo que tener a n por n-1 factorial, por n-1 por n-2 factorial. ¿Listo? Y si eso es así, pues entonces miren que esto que yo tengo acá es lo mismo que tener aquí a n por n-1 por n-2 factorial, eso es una multiplicación, y abajo tengo a 2 factorial multiplicado por n-2 factorial. Puedo cancelar esto con esto, lo que me queda es que esto es n por n-1 sobre 2 factorial, pero 2 factorial no es otra cosa que 2 por 1, que es igual a 2. Entonces, por eso es igual a n por n-1 sobre 2. Y entonces, que porque es el máximo que tiene, porque recuerden que el máximo número de lados que puedo hacer en un grafo simple, porque eso hay que decirlo bien ahí, listo. En un grafo simple es que tenga esa cantidad. Listo. ¿Estamos con eso, muchachos? Listo, profe. Listo. Bueno. Desde aquí para allá vienen unos teoremitas más o menos como medio... O sea, estos son los que definen en verdad toda la teoría de grafos y los que dan la razón de ser de muchas cosas. La primera de ellas es que la suma de los grados de todos los vértices de un grafo simple siempre es par. ¿Listo? Y no tiene que ser un grafo simple en cualquier grafo. Siempre la suma de los lados va a ser par. La suma de todos los grados de eso va a ser un número par. Déjenme pintar por acá. Si yo pintara esto, miren que esto es 1, esto es 2, esto es 2, esto es 1. Miren que si yo sumo eso me va a dar 6. Si yo pintara el pentágono que pinté ahorita y le pinto todos los lados, que son todas las diagonales, estos 4, estos 4, estos 4, estos 4, estos 4, la suma va a ser par. ¿Listo? O sea que la suma de los grados donde los vértices están en los vértices del grafo siempre va a ser un número de esta forma, donde k es una entera. ¿Listo? La cosa es que ese k tiene cierta propiedad. ¿Listo? Y ya la vamos a ver. Entonces, siempre, siempre, siempre que yo tenga cualquier grafo y yo pinte los vértices, esa suma siempre me va a dar par. ¿Estamos con eso? Y es bien importante saber eso, porque si usted pinta cualquier grafo y tiene un error allí en la suma de los vértices, eso no puede ser un grafo. ¿Listo? Sí, de los grados de los vértices. O sea, si yo les dijera, no, yo tengo un grafo con 4 vértices. Miren que yo ya estoy hablando de números. Tengo un grafo con 4 vértices. Y y tengo 5 lados. ¿Listo? ¿Eso es posible pintarlo? ¿O no? Profe, una pregunta. Dímelo. Cuando usted dice que la suma, ¿está hablando de la suma de cada vértice o la suma de todos los vértices? De los grados de los vértices. Ok. De los grados de todos los vértices. Porque mira que aquí estoy diciendo que para B en B. ¿Listo? O sea que tu pregunta te la respondo con la suma de todos. ¿Listo? No de uno solo, de todos. Siempre me tiene que dar eso. Y entonces de ahí sale una que les dije la clase pasada, no sé si fue usted, no sé si fueron los demás. Y es esta. En un grafo, el número de vértices con grado impar debe de ser par. En un grafo, la suma de vértices con grado impar debe de ser par. ¿Y por qué?
Pregunta. Par más par. 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 Par más impar. 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 Impar más impar. Par. Par. Listo. Entonces, si yo tuviera en un grafo, tengo solo un grafo, o sea, todos los vértices son pares, excepto uno. ¿Qué pasaría? Todos los vértices son pares, excepto uno. ¿Qué sucedería? Sería impar. Sería impar. ¿Y eso qué hace? Contradice el teorema anterior. Y teorema es teorema. Los teoremas duran para toda la vida y los teoremas, o sea, si ya se llama teorema es porque se cumple siempre. O sea, que si usted descubre un grafo donde tenga un solo vértice impar y sea un grafo, pues entonces usted acaba de tumbar toda una teoría. ¿Listo? De resto, siempre tiene que ser un número impar, un número par de vértices impares. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, ya, ahí, acabemos ahí. Y listo, bueno, lo que les iba a contar con respecto a esto, que les dije que esto tiene una propiedad bien brava, y es que miren, ¿cuánto me da la suma de estos de acá? ¿Cuánto me da la suma? 6. 6. Pregunta, ¿cuántos lados hay allí? 3 lados. 3 lados. Listo. ¿Cuántos lados hay acá? En el siguiente, en este de acá. ¿Cuántos lados hay? Todos son amigos de todos. Es un grafo completo. Sí. 14. 10. Son 10. Listo. ¿Cuánto da la suma de los vértices? 20. 20. Pues por 2, ok. Eso. Entonces, 20, sí. ese K no es cualquier K. Ese K es el número de lados que hay en el conjunto. ¿Listo? O sea que, en verdad, la suma de los grados de los vértices va a ser igual siempre a 2 veces el número de lados. Entonces, ¿usted quiere saber cuánto da la suma? ¿Cuánto da cuánto da la suma de los vértices? Si usted sabe cuántos lados hay, ya sabe cuánto da esa suma. ¿Listo? Me devuelvo un poquito porque por acá arriba hay grafos. ¿Listo? Para que los miremos. Aquí, no, aquí. Estos son grafos. Miren que este es de grado 2, este es de grado 3, este es de grado 3, este es de grado 2, este es de grado 2. Se cumple la propiedad de que hay 2 de grado impar. La suma total me da 12. Y miren que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. ¿Listo? Si lo miramos, este es de grado 2, este es de grado 2, 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 de grado 2. Todos son de grado 2. La suma de todos ellos me da ¿cuánto? 8. 16. ¿Cuántos lados hay? Son 2 cuadrados. Da 8. Listo, entonces ahí está. Estamos con eso. Listo. Muchachos, tarea. Este fin de semana ya pongo la primera tarea hasta el viernes de la otra semana. ¿Listo? Listo, profe. Voy a dejar de compartir. ¿Quién me quiere compartir un momentico su pantalla? Un momentico y me muestra el team. Yo. Dale, hazme el favor y me muestras el team. No, madre, ¿dónde está el botón de share? Ah, aquí está. Uy, este man en dónde andaba. ¿Vieron? Está en Facebook. No, está en Facebook, profe, está en ¿Me muestras LinkedIn. el curso, por favor? ¿Me muestras el Lo curso? cogieron. Aquí está el Ok, profe. listo. Pero entra el curso, entra arriba, a todo el curso, ¿no? O sea, aquí, eso. Ahí. Eso, ahí, entra ahí. Listo. Ahí pongo la tarea para que sepamos que ahí aparece. Listo. Y les anuncio también por acá. Y la otra semana les recuerdo, porque recuerden que la tarea es hasta el viernes. Listo. Para que tengamos
esa gabela de poderla hacer el jueves o el viernes si se nos olvidó. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Listo, porque ya la otra semana es la tercera semana, entonces recuerden que eso es listo. Profe, y se va a compartir este video. Claro, el video y la clase. Pues una pregunta. Esas Dímelo. tareas, si no recuerdo, ¿esas tareas eran individual o...? Sí, individual. Sí, completamente. Vale. Sí, pero vas a ver que te voy a mandar, es una forma de estas de Microsoft, y lo que hay que contestar es falso, verdadero y cosas así. Miren que yo les di muchos tipsitos de cosas que les puedo preguntar. Listo, profe, gracias. Les puedo preguntar, listo. Prohibido la clase anterior. También Dámelo, está monté. ahí. Solo acá, creo que es este. Esa es la clase 1, sí. Si la abres completa, mira, ahí está el video y esta es la abrí, por favor, esto. Ah, bueno, no quería el video, quería lo otro. Ah, Mira, ahí está el profe, qué video. pena. En todo caso está bien, eso no está mal. Y ahí está la clase, ahí está lo que hablamos. Ahí se abre. Listo, para que se Súper, eso. profe. Y ahorita vuelvo y hago lo mismo, les subo todo esto para que lo tengan allí. Profe, Dímelo. una preguntita, pues yo apenas empecé clase hoy, no sé qué me perdí de lo de las calificaciones, no, evaluación. Ah, todo aquí ese tema. en el compromiso, abre por favor acá el compromiso a mano izquierda, justo por favor. Eso. Ahí en el compromiso, ahí están las fechas de los exámenes que no son exámenes, sino que son tareas. Ahí están todas las fechas. Mira que la primera es para el 25 de febrero y así. Y nos vamos viendo. Y ahí están las condiciones abajo. Listo. Ahí está. Ah, ok, profe. ¿Y hay que firmarlo? Ya no. Sí, claro. Ahí está la forma para que, por favor, ahí abajito está la forma para que llenen todo lo que hay que llenar ahí. Listo. Trátenlo de hacer hoy, muchachos, para enviar eso ya este fin de semana. Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no, gracias.